Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a las lecturas correspondientes al día de hoy, sábado 14 de marzo del año 2026. Como siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que interceda por nosotros en todo momento. Digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura está tomada del libro del profeta Oseas, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Esto dice el Señor: En su aflicción mi pueblo me buscará y se dirán unos a otros: vengan, volvamos al Señor, Él nos ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha herido y Él nos vendará. En 2 días nos devolverá la vida y al tercero nos levantará y viviremos en su presencia. Esforcémonos por conocer al Señor. Tan cierta como la aurora es su aparición y su juicio surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Su amor es una nube mañanera, es rocío matinal que se evapora. Por eso los he azotado por medio de los profetas y les he dado muerte con mis palabras, porque yo quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 50 respondemos: misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Señor, por tu bondad apiádate de Sión, edifica de nuevo sus murallas. Te agradarán entonces los sacrificios justos, ofrendas y holocaustos. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por buenos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, urgido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos,
invoquemos la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Digamos todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Hermanos, sean bienvenidos a la meditación del Santo Evangelio. Ya estamos sábado, ya el día de mañana estamos en el cuarto domingo de Cuaresma. Ya estamos cerca de la Semana Santa, la semana donde viviremos el Triduo Pascual, todos invitados para vivir verdaderamente este Triduo. Alrededor del mundo existen las tradiciones con las cuales se logró evangelizar a nuestros pueblos. Las procesiones, las velaciones, la exposición de imágenes. Pero no nos podemos quedar solo en nuestras tradiciones. Tenemos que verdaderamente recordar que ese hombre, ese Mesías, ese Hijo de Dios, vino a esta tierra a que nosotros tuviéramos vida, a darnos la salvación, a darnos la oportunidad de poder vivir con Él eternamente. No olvidemos eso, no nos quedemos solo en las tradiciones, vivamos lo que realmente tenemos que vivir, la liturgia que diariamente vivimos y especialmente esta semana. Jueves Santo, vivamos la institución de la Sagrada Eucaristía, misterio de nuestra fe. Es el centro y corazón de nuestra vida cristiana. El día Viernes Santo, la adoración a la Santa Cruz, ese madero donde fue clavado el Salvador del mundo. Vivamos el sábado, la gran vigilia, la más grande de las vigilias en el año. Vivámosla como que si fuera la última, así como viviremos todos los misterios del reino. La primera lectura el día de hoy del profeta Oseas nos sigue diciendo: esto dice el Señor, en su aflicción mi pueblo me buscará, y se dirán unos a otros: vengan, volvamos al Señor, Él nos ha desgarrado, pero Él nos curará, Él nos ha herido y Él nos vendará. El pueblo de Israel estaba consciente realmente de su pecado. Y habían voces que clamaban a Dios regresar a Él. Porque de veras el pueblo de Israel, por su mal pensar, por su mal actuar, por serle infiel a Dios, pues siempre estuvieron prisioneros. Poco tiempo es el que han vivido en paz, han vivido bajo la paz de Dios. Fueron prisioneros, fueron esclavos en Egipto durante 400 años. Imagínense cuántas generaciones pasaron ese tiempo allá en Egipto. Los babilonios los esclavizaron. Los romanos los esclavizaron. Siempre este pueblo elegido por Dios ha estado en guerra. No han encontrado la paz verdadera. ¿Pero por qué? Porque su corazón estaba lejos de Dios. Y es precisamente lo que el profeta nos dice el día de hoy, que el pueblo clamaba para el regreso a la paz, al regreso al Señor. Y el Señor ya sabía que el pueblo clamaría a Él en busca de su regreso. Por eso dice: volvamos al Señor. Él nos ha desgarrado, dice,
y Él nos curará. Él nos ha herido y Él nos vendará. ¿Sabían que Dios es un Padre misericordioso, un Padre lleno de bondad, que perdona los pecados del pueblo, que perdona las iniquidades? Pero bien es cierto, con el fin de no volverlo a hacer. Dice, esforcémonos por conocer al Señor, tan cierta como la aurora es su aparición, dice. Son ejemplos de pureza, ejemplos de regresar a las sendas del Señor, de regresar a conocer su palabra, a conocer sus designios, a conocer la verdad que Él es el mismo, la verdad. Y el Señor se pregunta, ¿qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Su amor es una nube mañanera, es rocío matinal que se evapora. Tanto es el amor a su pueblo que Él perdona sus pecados. Dice el Señor, por eso los he azotado por medio de los profetas. Vean, escuchen qué tan importantes son los profetas. Porque Dios no envía antes, no envía un castigo sin antes anunciarlo. Y para eso estaban los profetas. ¿Se recuerdan del profeta Jonás? Él lo mandó a predicar a Nínive. El profeta no quería, pero al final predicó, aunque sea en contra de su voluntad, pero predicó. En 40 días Nínive va a ser destruido si no se convierten al Señor. Nínive escuchó, supo escuchar la palabra de Dios y se convirtieron. Pero ahora, dice el Señor, los he azotado por medio de los profetas y les he mandado muerte con mis palabras. Cuando nosotros decidimos seguir al Señor, decidimos o el pecado o la gracia de Dios. Si nosotros decidimos seguir pecando, pues nos va a conducir a la muerte. Pero si decidimos tomar la gracia de Dios, pues vamos a encontrar la vida. Eso nos dice el Señor el día de hoy. Pero atención, los profetas que nosotros escuchamos en las Sagradas Escrituras, ellos nos trajeron la palabra de Dios. Y el día de hoy se sigue predicando la palabra de Dios así como ellos la transmitieron, con la verdad por delante. La verdad que es el mismo Jesucristo. Termina diciendo la primera lectura, porque yo quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. La misericordia de Dios es grande, pero dice que Él quiere misericordia de nosotros para con nuestros hermanos. No sacrificios, sino el conocimiento de Dios más que holocaustos. El constante conocimiento que nosotros debemos de tener es el conocer más a Dios. Porque si nosotros conocemos a Dios, lo vamos a amar y lo vamos a servir. El Salmo, siempre me gusta meditar el Salmo, porque es una oración que nosotros elevamos a Dios, elevamos al Señor, pidiendo misericordia, que se apiade de nosotros. Dice, Señor, por tu bondad apiádate de Sión, edifica de nuevo sus murallas, te agradarán entonces los sacrificios justos
y ofrendas y holocaustos. Si no está edificado nuestro corazón en el Señor, pues de balde es nuestro trabajo. De balde es nuestro trabajo. Dice, tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. El ejemplo del rey David, cuando David pecó, cuando David le fue infiel al Señor al quitarle a la mujer de Urías, el hitita, pues David pecó. Pero cuando el profeta llegó y le dijo que él era el hombre del que el relato que le mencionó, pues su respuesta fue: este hombre quiere y debe de ser llevado a morir. Y el profeta le dice: pues ese eres tú. Dice que rasgó sus vestiduras, ayunó toda la noche y le pidió perdón al Señor con todo el corazón, dice. Por eso es de que el Señor amó tanto al rey David que lo menciona siempre, porque dice que el corazón de David era un corazón de veras adolorido por lo que había hecho, adolorido y arrepentido, dice. Y eso es lo que dice: a un corazón contrito te presento, y un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Pero cuando nosotros hacemos las cosas solo por salir del paso, ejemplo, la confesión, tenemos que llevar dolor en el corazón de haber pecado, de haberle sido infiel a Dios. Tenemos que llevar el corazón lleno de angustia. Pero si solo vamos por salir del paso y no tener ese acto de contrición, no vamos a poder hacer a lo que el Señor le agrada, un corazón contrito de veras. El Santo Evangelio está tomado del Evangelio de San Lucas en su capítulo 18, versículo del 9 al 14. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola sobre algunos que se tenían por buenos y despreciaban a los demás. Vamos a empezar por ese desprecio. Hay muchas personas que probablemente estemos despreciando a otros. Jesús dijo una parábola para algunos que se tenían por buenos y despreciaban a los demás. Uno puede decir: yo soy bueno, yo no peco, yo no molesto a la gente, pero podríamos caer en lo que nos va a narrar Jesús aquí con su palabra. Dice: dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, urgido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Este evangelio realmente es para nosotros, no para otros. A veces nosotros lo desviamos hacia otra persona. Nos olvidamos a veces de limpiar el vaso por dentro y lo limpiamos bien por fuera. Y es precisamente lo que le sucedió a este fariseo. Del interior
se olvidó totalmente. Y no vayamos a caer en la trampa del demonio de hacer esto. Porque los fariseos hacían eso, las oblaciones. Limpiaban todos sus vasos, se lavaban, dice, las manos hasta el codo para poder entrar a comer, entrar al templo puros, dice. Pero Jesús les dijo, ustedes limpian el vaso por fuera, dice, para que se vea impecable, pero por dentro, dice, se olvidaron de limpiarlo. Y dentro del vaso hay podredumbre. Muchas veces nosotros cuando estamos en la Santa Eucaristía, estamos en un retiro o estamos escuchando el Evangelio del Señor, decimos, escuchamos la palabra de Dios que sí es dura, pero nosotros siempre decimos, ojalá estuviera aquella persona aquí para que escuchara eso. Ojalá que estuviera aquel hombre aquí para que escuchara. Ojalá estuviera. Nosotros señalamos, pero el Evangelio es para nosotros, para que veamos nuestra vida, porque podríamos caer en aquella otra lectura donde el Señor dice, qué bien juzgan ustedes, miran el mosquito en el ojo ajeno, pero no miran el gran animalote que tienen en el de ustedes. Y en otra parte dice, miran la pelusa que tu hermano tiene, pero no miras la gran vara que tienes en tu ojo. Esto es lo que dice el Señor, y ese fariseo cayó precisamente en eso. Entonces, cuando nosotros estemos escuchando las homilías, escuchando la palabra de Dios, pues ese evangelio es para nosotros. Ya llegará el día en que Dios toque el corazón de esas personas en quien nosotros pensamos y Dios les dirá en el momento lo que necesitan escuchar. En una oportunidad dice que un sacerdote iba a tomar posesión de una parroquia, ya lo habían elegido para ir a una parroquia. Y pues él llegó, se estaba acomodando y pues empezó a buscar a las personas más llegadas que le habían recomendado. Y pues como el consejo parroquial es el que tiene a su cargo todas las cosas y ve lo que la parroquia vive, qué necesita, y pues se llegan a conclusiones. Pues bien, mandó a llamar al coordinador del consejo y le preguntó cómo estaba la parroquia, cómo era esto, cómo era el otro. Y empezó a relatarle la persona esta del consejo. Mire, padre, yo le voy a explicar. Tenemos el que cuida la iglesia, el que suena las campanas, el que limpia todo acá, que es una persona trabajadora, pero viera usted que se echa los traguitos y pues va a fiestas, a bailar pegado, y pues yo le cuento de eso. También aquí hay grupos que se dan sus buenas fiestas, que se dan sus buenos descansos y pues no hacen mayor cosa por la parroquia. Hay personas que vienen, que pues ni bien vestidas, vienen personas que, total, le explicó sobre cada persona que él había visto. Entonces el sacerdote se quedó impactado y dijo entre sí,
¿será que ella no será así también? ¿Será que este pueblo, esta parroquia está llena de chisme? Porque pues ella se convirtió en la primer chismosa, pues. Porque le relató a cada persona cómo era, cómo vivía su vida. Podríamos nosotros caer en ese fanatismo de veras, de estar solamente por querer estar. Entonces esto le pasó a a este fariseo, porque dice, él cuando llegó al templo decía urgido, dice, o sea, oraba parado. Y quiero hacer un pequeño paréntesis sobre la oración. Esta es la figura de dos personas orantes en el templo. Esta es la figura de probablemente dónde nos ubicamos nosotros, si con el fariseo o con el publicano. Pero es figura de dos personas que oraron en el templo. Y ya sabemos que la oración es la perfecta comunicación entre Dios y nosotros. Pero en la oración es necesario dejar hablar a Dios y no que solo nosotros estemos hablando, porque somos buenos nosotros para poder lanzar una ametralladora de oraciones y nunca escuchar la palabra de Dios, nunca estar en silencio para decir, como dijo Samuel, Señor, habla que tu siervo escucha. Entonces, veamos que son dos figuras. Este fariseo quería un premio, quería que Dios le dijera, está bien hijo, has hecho muy bien las cosas, sigue así. Pero no, al contrario, le puso 3 calificativos a la otra persona. ¿Y eso cómo se llama? Se llama soberbia, porque se creía mejor que los demás. Se llama egocentrismo. Su ego, su egoísmo de querer ser solo él. 3 calificativos le da. Y dice acá la lectura, te doy gracias, Señor. Primero empezó dándole gracias a Dios. Dice, porque no soy como los demás. Él se creía superior a los demás. A los otros dice que son ladrones, injustos y adúlteros. Ya los había calificado. Ya los había juzgado a los demás. Tampoco soy como ese publicano, ya viendo al que está a la par, viendo al que está también dentro del templo. Miremos esto que el Señor nos muestra se dio en el interior del templo. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado mal del hermano que tenemos a la par? ¿Cuántas veces no hemos criticado al hermano que está dentro del templo también? Pongámonos a pensar y a analizar esto para quienes nosotros todos estamos yendo al templo, a la adoración del Señor. No soy como ese publicano, dice, ayuno 2 veces por semana. Regularmente todos ayunaban una vez, pero este hombre ayunaba, dice, 2 veces. Pago el diezmo de todas mis ganancias. O sea, este hombre sí cumplía con la ley. Era cumplidor de la ley. Pero como en otro pasaje de la Escritura podemos leer de que ellos, dice que eran cumplidores de la ley, pero no movían ni un dedo para quitarle las cargas a los demás. Entonces este hombre, pues, se mira que es un buen hombre, porque cumplía con la ley. Pero su corazón estaba malo, su corazón estaba ahí sí que lleno de soberbia.
el egocentrismo es el ponerme yo antes que Dios, antes que todas las personas. Nuestra oración tiene que ser teocéntrica. Nuestra oración tiene que ser directa a Dios. Teocéntrica es, teo es Dios, céntrica, centro de Dios. Esto es lo que nosotros debemos de hacer, no como este hombre, pues. Y siempre estos fariseos, dice, oraban de pie para que la gente los viera, que ellos sí oraban y ocupaban los primeros lugares porque dice, se fue hasta adelante, ocupaban los primeros puestos, dice, la soberbia. Pero vemos a ese fariseo piadoso, sacerdote, seguro de sí mismo. Y la verdad es que la oración que estaba haciendo era una oración de acción de gracias. Pero lo malo y lo serio que hizo fue que su oración fue egocéntrica. Su egoísmo, su yo soy primero, yo soy segundo, yo soy tercero y hasta después los demás. Ahora, pues veamos la otra cara de la moneda, veamos al publicano. Aquí vemos la figura orante del publicano y pecador. Un cobrador de impuestos, que por eso era de que era pecador, porque todos lo consideraban así. Ellos robaban, ellos eran miembros del pueblo de Israel, pero por el trabajo de servirle al César, de servirle al al imperio romano, ellos tuvieron que hacer eso, tuvieron que ponerse de recaudadores de impuestos. Por eso es de que les decían, y le dijo este hombre, que eran ladrones, que pues eran adúlteros. O sea, son calificativos bien duros. Dice aquí, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Son tres calificativos muy fuertes los que hace este fariseo. Entonces el publicano, como pecador, un cobrador de impuestos, pero humillado, fue una corta frase la que él invocó, fue una corta pero sincera, una corta y sincera oración. Veamos qué es lo que dice. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Veamos esa parte. El fariseo, urgido, dice, o sea, de pie, parado, oraba, que no era como la demás gente. Pero este hombre dice que no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Veamos la diferencia entre uno y otro. No sé, eso de no levantar los ojos al cielo era una muestra de humillación, de que no era digno, dice, de dirigir la oración al Señor. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo, Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Invocó la corta frase de pedir la misericordia de Dios. Expresó su arrepentimiento ante el Señor. Decía el Salmo, a un corazón contrito, tú no lo desprecias, Señor. Qué hermoso cuando de veras nosotros vamos a poner en las manos del Señor nuestros pecados. El tal vez odiar al hermano,
al sentir rencor al hermano. Eso es lo que nos aleja de Dios. Y el Señor el día de hoy nos está poniendo el ejemplo de estas dos figuras orantes del Evangelio. Ahora veamos cómo Dios va a juzgar a cada uno. Recordemos que el centro de este Santo Evangelio es de que el fariseo se presenta como una persona recta. Pues la lectura así lo dice, pero si uno no la medita, no va a entender verdaderamente qué es lo que está haciendo uno y otro. Él se presenta de veras como una persona sin pecado, pero ahí le va. Y como dice, en la bajadita te espero. Ahí le va. En la carta de San Juan dice, si alguien dice que no tiene pecado, es un mentiroso y la verdad no está en él. Y eso es precisamente lo que él hacía. Él se creía perfecto, él se creía sin pecado, él se creía que, pues, absuelto de los publicanos que dice que eran ladrones, adúlteros. Pues bien, aquí viene la sentencia y el centro del Evangelio es este. Y el publicano, como una persona pecadora, se arrepiente de sus pecados, se arrepiente de igual manera que, como en ejemplos que tenemos en la Escritura, cuando Jesús llama a Leví, más tarde San Mateo, cuando le dice que es cobrador de impuestos, también es ladrón, dice, pero lo llama y le dice, sígueme, e inmediatamente dejó todo lo que tenía y siguió a Jesús. Aquel hombre dice que se subió a un árbol, Zaqueo, para poder ver a Jesús. Pero qué bendición la que recibió cuando Jesús le dice, baja, hoy me voy a hospedar en tu casa. Y más tarde le dice el Señor, hoy mismo ha llegado la salvación a tu casa. Precisamente es lo que necesitamos nosotros, la salvación en nuestro corazón, para que se nos quite verdaderamente el corazón de piedra que tenemos y que el Señor nos ponga el corazón de carne para sentir el dolor del pecado que hemos cometido. Pues bien, dice el Señor, aquí viene cómo juzga Dios. Yo les aseguro que este bajó a su casa justificado y el otro no. O sea, el que se humilla será enaltecido, dice el Señor, y el que se enaltece será humillado. Que estas palabras penetren en nuestro corazón y que podamos de verdad profundizar y meditar esta palabra, porque va a ser una liberación, va a ser una medicina para nuestra alma, para nuestra vida y para todos los que nos rodean. Este es un Dios lleno de misericordia y lleno de amor. Pero ya en todos los evangelios que hemos leído, vemos que el Señor sí castiga, pero Él castiga al que ama, dice. Entonces, hoy no es la excepción. Entonces dice, el publicano bajó a su casa, dice, justificado. Recordemos que la justificación solamente vino a dárnosla Jesucristo con su vida, pasión, muerte y gloriosa resurrección. Él es el único que nos justifica, que nos hace justos, que nos hace personas llenas de Él. Vamos a leer a un padre de la iglesia. Vamos a leer a San Juan Crisóstomo,
que nos dice, dos hombres. En esta ilustración propone dos conductores y dos carros en un sitio. En uno, la justicia unida a la soberbia. En el otro, el pecado con la humildad. El del pecado se sobrepone al de la justicia, no por sus propias fuerzas, sino por la virtud de la humanidad que lo acompaña. El otro queda vencido, no por la debilidad de la justicia, sino por el peso y la hinchazón de la soberbia. Porque así como la humildad supera el peso del pecado y saliendo de sí llega hasta Dios, así la soberbia, por el peso que toma sobre sí, abate la justicia. El sermón de San Juan Crisóstomo. Dios hace con las oraciones a uno justificarlo y al otro no. Y me llena mucho la atención lo último que dice. Por eso, todos los que se enaltecen serán humillados, y el que se humilla será enaltecido. Ya nos lo dijo San Juan Crisóstomo, que una cosa vence a la otra, y el mismo peso del pecado es el que hace no ser justificado aún. Unas palabras que dice el padre Hugo Estrada a mí me gustan mucho, cuando dice, cuida más la rodilla que el cerebro. ¿Y a qué se refiere? Pues dice que cuando la persona se cree que ya sabe mucho, que en su cerebro hay acumulada mucha sabiduría, mucho conocimiento, pues ya hace oraciones como el fariseo. Pero dice que el de las rodillas, que las rodillas tenemos que doblarlas, así como estaba el publicano pecador, porque todos somos pecadores, tenemos nuestros pecados, pero probablemente un campesino nos gane en sabiduría para poder orar, porque su oración sale del corazón, sale de ese corazón contrito hacia Dios, y esas oraciones son las que Dios acepta. No quiero, dice, sacrificios ni holocaustos, sino un corazón contrito. Dice también la palabra de Dios, cuando le dice Jesús, gracias Padre, hace esta oración hermosa. Gracias Padre, porque has escondido esto a los sabios y entendidos y se las has dado a conocer a los sencillos. Queridos hermanos, que la palabra de Dios habite en nuestro corazón y que diariamente el mensaje de Jesucristo podamos meditarlo y podamos ser verdaderamente meditadores de la palabra y seguidores de la palabra de Dios. Que esa palabra no quede en el vacío, sino quede en nuestro corazón. Que Dios nos bendiga abundantemente y si Dios lo permite, nos vemos mañana en el Santo Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.